Bueno, familias, pues buenos días por estar en un taller más de la Clínica Pinar del Bosque. Hoy va a estar con nosotros la psicóloga Jacqueline Catalán Roldán. Ella es licenciada en psicología, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente se encuentra en el proceso de titulación de su maestría en psicología en el área de psicoterapia. Cuenta con diversos diplomados y sus constancias que acreditan sus conocimientos, estos como actualización académica en terapia cognitivo-conductual, psicología jurídica y forense, dictamen psicológico y juicio oral, su formación de terapeuta es en la terapia cognitivo estándar. Ajá. Actualmente se encuentra trabajando en Campi, Chilpancingo. Este es un espacio que está dedicado principalmente a brindar terapia a niños y adolescentes. Y también es miembro del staff de Pinar del Bosque. Pues bueno, Jackie. Gracias por la presentación, Ricardo. Ojalá me puedas dar acceso para poder yo presentar. Ya lo tengo, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, listo. Por ahí, ¿me pueden confirmar si se puede ver la presentación? Sí, ya se ve, Jackie. Ok, perfecto. Pues buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí un sábado más, ¿no? Compartiendo en estos talleres de apoyo a las familias de Pinar del Bosque. Y bueno, espero que el tema pueda incorporar un poquito de información para la recuperación de su familiar. Entonces, pues bueno, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a estar hablando, el tema es la importancia de los límites en la adicción. Si tienen de repente alguna duda o demás, si es muy importante, me pueden parar y si no, bueno, lo dejamos al final de la sesión y con mucho gusto trataré de apoyarles. Elegí inicialmente pues este tema porque creo que a lo largo de mi experiencia trabajando en adicciones y los que, bueno, nos dedicamos a este ámbito, a esta área, pues escuchamos mucho en relación al tratamiento. Muchas veces escuchamos a las familias, ¿no? Con este tipo de frases que les pongo aquí en la presentación, de no le puedo poner límites a mi familiar, tengo yo esa dificultad como papá, como mamá, e incluso a veces como pareja también, ¿no? Cuando tenemos un familiar que cursa por la enfermedad de la adicción, pues la realidad es que es bien complicado, ¿sí? Ponerles límites e incluso escucho papás que a veces me dicen, la realidad es que tengo otros hijos y no me cuesta tanto, ¿no? No me cuesta tanto trabajo el poder yo decirle no o el poder yo no rescatar hasta ese punto. Y pues bueno, la realidad es que en el tratamiento de las adicciones es una constante en las familias, ¿no? También encontramos la otra parte, que es la cuestión de no puedo ponerme límites. Estoy segura que a lo largo de estos talleres, los que ya llevan pues un ratito en esta parte de seguirse informando, y de que vamos identificando cosas que no le hacen bien a nuestro familiar, pues de repente también nos han dicho los terapeutas o me ha dicho el psiquiatra, o el consejero en adicciones, que yo necesito también ponerme límites, porque muchas veces como familiar recurro a rescatar, por ejemplo, a mi familiar, ¿no? En ese sentido, hay también una dificultad no solo para poner los límites hacia afuera, sino también para tener pues autocontrol en mi persona, ¿no? Y es por eso, familias, que se eligió este tema en relación no solo al tratamiento. La realidad es que cuando hablamos de límites, también hablamos de la prevención de las adicciones, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a estar trabajando aquí un poquito, pues la relación en general que va a haber de los límites y cómo esto impacta de manera ya sea positiva o negativa, eh, pues en la cuestión de la recuperación, ya que la realidad es que
insisto, quienes nos dedicamos a esto, lo que hemos visto es que a lo largo de la historia clínica de los pacientes, vemos dos circunstancias, ¿no? Por un lado, vienen de familias o la familia tiende a tener esta dificultad para establecerle ciertas reglas, o por el otro lado, sí les pusimos límites, pero fueron límites de repente pues muy difusos o muy rígidos, ¿sí? En ese sentido, lo que pasa es que nuestro familiar va a incorporar los límites pues como algo negativo, ¿sí? Va a pasar toda la vida creyendo que esto es algo que le hace un mal en lugar de un bien. En ese sentido, pues bueno, por eso es la importancia de que pues nosotros como familia vayamos entendiendo este concepto de límites, ¿sí? Y sobre todo vamos a estar ahondando en esta presentación o vamos a tratar de darle más bien respuesta a esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto poner los límites? Ok, y bueno, por aquí, a ver si me apoyan con su micrófono, por favor. Por ahí, Genaro. Ok. Si me pueden apoyar con el micrófono porque escuchamos un poquito de ruido. Yo lo puedo silenciar. Genaro, ¿nos podrías ayudar con tu micrófono, por favor? Ok, gracias. Y bueno, les decía yo esta parte de la importancia del límite. Sin embargo, cuando hablamos de límites, familia, la realidad es que esto va a ser un proceso, ¿sí? A veces creemos que simplemente el ser humano nace y ya conocemos los límites, ¿no? La realidad es que no es así. Sí, la realidad es que vamos a hablar de una etapa o de ciertas etapas a lo largo de la vida en donde vamos a ir aprendiendo qué sí hacer y qué no hacer, ¿sí? Me gustó esta imagen un poquito para clarificar, ¿no? De repente qué es lo que pasa e incluso estoy segura que ustedes han escuchado la expresión de cortar el cordón umbilical, ¿cierto? ¿A qué se refiere eso? Que bueno, muchas veces los padres tienen comportamientos de sobreprotección o de control sobre los hijos a un grado en donde pues no los dejamos crecer, no los dejamos madurar de cierta forma. Entonces, se dice que simbólicamente desde que nacemos, en el primer segundo en que nosotros estamos fuera del vientre de mamá, en ese primer segundo es el primer límite que la vida nos da. ¿Sí? Si lo quieren ver así de manera simbólica, necesitamos cortar ese cordón porque de lo contrario, bueno, un bebé sería imposible, ¿es cierto? Que viviera pegado a la mamá y de alguna manera, pues para su crecimiento lo que necesitamos desde el primer momento, pues es cortar ese cordón. ¿Sí? A lo largo de la vida, les decía yo, pues vamos generando como seres humanos muchas estrategias para poder en algún punto ser independientes. Sí, así como en la imagen que están viendo ahí en la presentación de Mafalda que dice por fin soy libre. Pues bueno, la realidad es que este proceso que la psicología llama individuación, sí, que es el proceso en el que uno pasa de ser un niño, un adolescente a ser un adulto, se va dando a través de los límites. Ajá. Y en ese sentido, pues bueno, el ser humano, si ustedes buscan por ahí en YouTube, seguramente encontrarán videos de nacimientos de otros seres vivos, por ejemplo, otros mamíferos, como lo son los caballos. Si ustedes buscan por ahí estos videos, se dan cuenta que el caballito a los primeros minutos de nacido se para solo, ¿sí? Ya empieza a caminar por sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano, a comparación de otros seres vivos, pues tiene un proceso muchísimo más complicado de individuación, ¿sí? O de independencia en ese sentido. Es decir, los primeros años de vida, nosotros como personas vamos a depender mucho de mamá y de papá y bueno, en general de la familia para poder sobrevivir. Sin embargo, llega cierta etapa en la vida en que es necesario, ¿sí? Que a través de los límites que yo fui aprendiendo, pues yo sepa autocuidarme solo,
¿sí? O sea, ya no va a ser de tarea de papá o de mamá el cuidarme. Ujú. Y bueno, eh, si yo ya aprendí que es importante, ¿no? El límite, ahorita vamos a clarificar qué vamos aprendiendo, qué aprendizajes como seres humanos tenemos con esta parte de los límites y al final lo vamos a ligar con la parte de la adicción, que es por el hecho que estamos aquí, ¿sí? Primero que nada, con el límite que vamos a aprender, pues aprender a reconocer al otro, ¿sí? Sé que esto puede sonar un poco obvio y que a veces pensamos que el hecho de que yo reconozca el derecho de un otro, o sea, de otra persona, es un proceso natural, ¿sí? Sin embargo, no es así. La realidad es que psicológicamente se dice que ahí hasta alrededor de los 2, 3 años, nosotros tenemos la concepción como bebés de que estamos pegados a la mamá, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no logro diferenciar que yo soy una persona, ¿sí? Diferente a papá o a mamá, principalmente a mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento de la vida mamá es quien satisface todas mis necesidades, ¿sí? Ahora, traspolemos esto a los adultos. ¿Qué pasa con esos adultos? Seguramente ustedes los han observado. ¿Qué pasa con esos adultos que no aprenden a reconocer el otro? ¿Qué creen que va a pasar? Pues lo más probable es que yo crea que mi deseo como persona individual tiene mucho más derecho sobre los otros, ¿sí? Y esto desafortunadamente, aunque es una etapa de los niños, muchas veces hay niños que crecen así, siendo adolescentes y siendo adultos, que les cuesta respetar al otro, ¿sí? Porque esto tiene que ver justamente porque no han aprendido los límites. Ajá. Les doy un ejemplo. Cuando somos niños es totalmente normal que si yo tengo hambre, que si ya me hice del baño, ¿sí? O que si algo me duele, yo lloré a las 2, 3 de la mañana y mamá, ¿sí? Recurra de alguna forma, pues a atender mis necesidades, ¿sí? Es decir, el bebé en su concepción mental no tiene la parte de decir, no, bueno, pues son las 2 de la mañana, me voy a esperar a postergar porque mi mamá o mi papá trabajan temprano, ¿verdad? Eso el bebé no lo hace. El bebé, es decir, en este momento necesita ser cuidada mi necesidad y en este momento, así sean 2, 3, 4 de la mañana, pues yo voy a llorar, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa con los adultos? Es más, seguramente algunos de ustedes lo han vivido cuando están en problemas de adicción, no hay este reconocimiento del otro. Sí, es más, puedo yo llegar alcoholizado, drogado 2, 3, 4 de la mañana y a mí no me importa si de alguna forma yo transgredo, ¿sí? La paz o la tranquilidad o el sueño de mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, de entrada porque estoy intoxicado, pero además porque desde esta perspectiva yo no he entendido el límite. ¿Sale? Por eso es súper importante. ¿Qué más voy a aprender con el límite? Pues bueno, a través del límite también vamos a entender que vivimos en un mundo donde hay normas. Ajá. Yo sé que esto puede parecer hasta cierto punto obvio, sin embargo no es así, ¿sí? No es obvio cada una de las normas que ustedes, por ejemplo, han ido incorporando, ¿sí? ¿Qué se los fue diciendo, o más bien cómo lo aprendieron a través de la vida? Pues fuimos aprendiendo que hay reglas en el mundo porque fuimos viviendo consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, quizás en un primer momento, cuando yo era niño, si yo quería un juguete en ese momento y no me lo daban, ¿sí? Pues había algo que se les llama berrinche, ¿verdad? O había cierta frustración, cierto enojo. La consecuencia era esa, ¿no? A lo mejor papá o mamá me regañaba, a lo mejor no, a lo mejor me explicaba que en ese momento el juguete no podía ser. Sin embargo, de que había una consecuencia. Y es por eso que a través de nuestro crecimiento vamos aprendiendo que nuestro deseo pues no es omnipotente, ¿sí? Es decir, que hay tiempos y formas, ¿sí? En ese sentido, si ustedes lo analizan o lo analizamos, el límite es doloroso,
pero no significa que sea algo malo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Cuando estoy segura que ustedes de repente les ponen un límite y que no nos agrada o que antes nunca nos habían dicho, seguramente al principio hay incomodidad. Sin embargo, aquellos que hemos sabido entender esta concepción del límite, seguramente lo vamos a dejar pasar y ya está, ¿sí? Las personas que no han aprendido esto, pues seguramente va a haber mucho enojo, mucho rechazo, ven los límites como algo negativo, ¿sí? ¿Qué más aprendo a través del límite? Admito que mi deseo no es omnipotente, ¿no? Que era esta parte que ya les explicaba. Eh, que yo entienda que haya un límite, pues implica que yo voy a entender que hay una realidad que está mucho más allá de mi deseo, ¿sí? Yo les puse ahí como ejemplo esta muñequita que ustedes ven, no sé si conozcan, por ejemplo, las puertas que tienen estos vidrios transparentes, ¿no? Que de alguna forma no se ven. ¿Y qué pasa cuando yo voy caminando y no me percato de que está esta puerta, este vidrio? Seguramente voy a golpear, ¿sí? Eso mismo pasa con las personas que no han aprendido a tener un límite, no han aprendido que aunque yo quiera traspasar esa puerta, no voy a poder, ¿sí? Es decir, aunque yo lo desee, al menos que rompa el vidrio, pero obviamente va a haber una consecuencia, pero propiamente no lo voy a poder hacer, ¿sí? Aunque yo tenga ese deseo finalmente. Y pues bueno, estos límites también hay que entender que se aprenden, ¿sí? Y que se enseñan. No es algo, insisto, que se dé de la nada como un proceso natural. Hasta ahorita hemos hablado de que el límite bien puede ser algo doloroso, algo incómodo, algo que no nos agrada. Sin embargo, como dice ahí la diapositiva, los límites tienen la característica también de que siento que alguien me protege. Como ejemplo, siempre les doy esta parte de, imagínense que los mandan a vivir a un país donde no conocen ni las reglas sociales, ni el idioma, que desconocen totalmente ese país, seguramente va a haber mucha incertidumbre. Van a decir, híjoles, ¿y ahora cómo pido la instrucción para poder llegar a mi casa? O cómo tomo el autobús, porque a lo mejor no sé si aquí se toma igual que en México, ¿no? Es decir, cuando no tenemos los límites, cuando no tenemos las reglas claras, ¿sí? Hay mucha confusión, hay mucha angustia. Por ejemplo, aquí yo el día de hoy sé que si hay un símbolo con un carrito y una tachita, pues sé que, o una línea, perdón, sé que ahí no me debo estacionar. Eso también es un límite, es una regla. Ya yo estoy segura de que ahí no puedo. ¿Sí? Es decir, si yo no tengo noción de lo que puedo o no puedo hacer como niño, adolescente o adulto, pues ¿qué creen? Crezco normalmente confundido, ¿sí? Crezco normalmente con la idea de que yo puedo hacer lo que quiera. Sin embargo, el día en que me pasa algo, voy a decir, híjoles, ¿por qué nadie me dijo? ¿Por qué nadie me dijo que aquí yo no debía meterme? ¿Sí? Es decir, este ser humano que no ha tenido límites normalmente crecen con ese sentido de inseguridad. Ajá. Todo el tiempo están angustiados de qué sí puedo hacer y de qué no puedo hacer. Ujú. ¿Qué más aprendo con el límite? Bueno, con el límite también voy a organizar mi estilo de vida. Ustedes observen nada más a sus familiares consumidores de sustancia. ¿Llevan un estilo de vida organizado? ¿Qué opinan? Los escucho, ¿eh? No, en realidad, bueno, yo considero que se les dificulta organizarse. Ujú. Efectivamente, ¿no? No, insisto, no solo es por la parte de que estoy intoxicado, no, es porque en general no he tenido una visión del mundo donde yo diga, bueno, es necesario trabajar a cierta hora, es necesario cuidar en cierto horario a mis hijos, o sea, no hay esta forma, ¿sí? Como bien comentaban, de que ellos se organicen.
¿sí? Seguramente ustedes han visto que en general en su vida personal llevan totalmente una desorganización. De hecho, bueno, ¿qué se hace durante la recuperación en Pinar? Pues es eso, es organizarles el estilo de vida. Y de verdad, ustedes deberían ver, o seguramente lo han pasado, pero bueno, la verdad es que yo luego le digo a las enfermeras que admiro mucho su trabajo, porque incluso cosas tan sencillas como levantarme a cierta hora o entender que tengo que desayunar a cierta hora, de verdad que los chicos cuando vienen ingresando a la clínica no lo hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá afuera llevaban tal estilo de vida, tal estilo de vida que pues se les dificultaba, ¿sí? Ojo, no es que no quieran hacerlo, es que de verdad no tienen esta noción finalmente de los límites, porque muchas veces no han vivido consecuencias, ¿no? Y si las han vivido, pues no han sido de manera significativa y por lo tanto, pues no les importa en ese sentido. Entonces, bueno, lo vemos en los estilos de vida del adicto, que incluso, insisto, levantarse a cierta hora les cuesta mucho trabajo. Es más, a veces pasan, ¿no? Como cierto tiempo en el internamiento y más o menos incorporan algunos hábitos y salen como con esta visión de decir, no, allá afuera igual me voy a levantar temprano, voy a hacer ejercicio y que creen muchas veces se quedan en intenciones, ajá. Al menos que empiece a haber como ciertas consecuencias, pues entonces sí, el adicto empieza como a hacer cierto cambio de vida. Pero si no hay conciencia de enfermedad, pues bueno, sabemos que esto es bastante difícil, ¿verdad? Y bueno, con el límite también voy a descubrir mis frustraciones. En este mismo ejemplo que yo les daba, ¿no? De cómo llegan a la clínica, ¿no? No me dejarán mentir los que estamos ahí, pues frente a los chicos, ¿no? Frente a sus familiares, normalmente las primeras veces se enojan. Sí, o sea, es bien frustrante que yo allá afuera en mi vida normal, en mi vida cotidiana, si yo no tenía límites y llego a un lugar en donde hay un coordinador terapéutico que se llama Miguel, ¿verdad? Y me dice, oye, pues te tienes que levantar a cierta hora o tienes que esperar tu turno para hablar. O sea, cosas como tan sencillas. La realidad es que cuando no tenemos esos límites, terminan por frustrarnos, ¿sí? Ustedes véanlo, insisto, en los niños. Sí, el límite no siempre es agradable, siempre nos frustra el hecho de que nos digan no o el hecho de que nuestro deseo, insisto, no sea omnipotente, ¿ok? Y entonces, bueno, si ya aprendimos por qué es tan importante el límite, estoy segura que muchos ya incluso sabían, ¿no? O tenían un poquito de noción de que esto de los límites es importante. Ajá. Sin embargo, a veces tenemos el conocimiento de que es algo necesario para que nuestros hijos crezcan o en general para relacionarnos, es decir, las personas no pueden vivir sin límites, ¿sí? Es una vida muy caótica, ¿sí? Que es como lo hace el adicto, lleva una vida totalmente sin organización. Les puse esta imagen, ¿no? Porque creo que representa de repente el cómo se pueden sentir como papás o incluso como pareja, ¿no? De un familiar que tiene adicción. A veces ya estamos como cansados, desgastados porque decimos, yo ya sé que es importante ponerles límites, psicóloga Jacqueline, sin embargo me cuesta y no sé por qué, ¿sí? No sé por qué si yo ya entendí que si no le pongo límites a mi familiar va a seguir también recurriendo a la adicción, digo, no lo es todo, pero es parte importante, ¿por qué no puedo hacerlo? Ujú. Entonces, vamos a clarificar a partir de aquí alguna de las cosas de por qué nos cuesta tanto trabajo poner estos límites, ¿vale? La primera de esto es el egoísmo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Em, lo que hemos visto muchas veces, ¿sí? Y esto, insisto, no lo hacen los papás o las parejas, no lo hacemos con un sentido consciente muchas veces, muchas otras sí. Tiene que ver con que yo, como papá, como pareja, como familiar en general de un adicto,
pues me causa autosatisfacción, ¿sí? Que él o ella me necesite. Ajá. Porque a veces estoy tan acostumbrado a ya resolverle que es una dinámica que es constante en mi vida. Ajá. Y esto implica que de alguna forma eh, me siento más querido, sí, también, y más necesitado por mi familiar. Eso, si se dan cuenta, es una perspectiva totalmente egoísta, porque estoy pensando más en mi autosatisfacción que en lo que mi familiar necesita. Les doy otro ejemplo. Eh, recuerdo ahorita, me viene a la mente, me decía un colega que tengo, ¿no? Un psicólogo, que él incluso trabajando en esto me decía, fíjate que yo no me daba cuenta qué tan egoísta era con mi hijo, ¿no? Resulta que yo en alguna ocasión lo llevé al médico, ¿no? Mi hijo ya tiene 7 años, me decía él, y se le desamarraron las agujetas, ¿no? Y entonces ahí me ves a mí amarrándoselas como siempre lo había hecho. Y entonces el doctor, el médico, me ve que le estoy amarrando las agujetas y me regaña, ¿no? Me dice, oye, ¿y como por qué le sigues amarrando las agujetas a tu hijo? Y él me decía, ¿no? Mi colega me decía, la verdad es que a mí me molestó mucho, ¿no? Al principio que el doctor me haya dicho, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué no hacerlo? Y entonces me decía él, reflexionando, me di cuenta que, bueno, mi hijo ya tenía la edad suficiente, ¿no? Bastante, para yo empezarle a enseñar, ¿sí? A amarrarse las agujetas él solo. Y me dice él, lo que yo me di cuenta con este análisis es que yo empecé a observarme que cuando yo le amarraba las agujetas a mi hijo me hacía como un cariñito, me decía él, ¿no? En la cabeza. Y entonces a mí me gustaba sentir ese cariñito, me gustaba sentirme necesitado. Y me decía él, bueno, a través de esto yo me di cuenta que es una actitud egoísta, porque si bien es cierto, yo me siento bien ayudándole a mi hijo, sin embargo no es lo correcto. ¿En qué sentido no es lo correcto? Que yo le estoy negando a él la capacidad, ¿sí? De desarrollar una habilidad que él necesita para en algún momento ser un adulto funcional. Porque yo no le puedo seguir amarrando las agujetas a los 10, 11, 12 años, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si bien es cierto, mi trabajo, y yo lo decía al inicio de la exposición, es orientar a mi hijo, yo no puedo toda la vida resolverle. En algún momento tengo que aprender a soltarlo. Ajá. Y entonces, bueno, a veces vemos esta parte del egoísmo, no sé si ustedes hayan escuchado el término codependencia, pero muchas veces en la codependencia esto es lo que pasa, que como estoy tan centrado en que mi hijo o mi pareja me necesite, pues yo olvido que lo que él en realidad necesita es aprender a hacerse responsable de él mismo. Ajá. Y entonces, bueno, insisto, se va formando todo un círculo vicioso de que el otro dependa de mí. Esa es mi propia enfermedad, ¿sale? Esta es una de las principales razones, pero no es la única. Vamos a ver otra. ¿Cuál es la segunda razón que hemos visto en la parte clínica que más impide poner límites? Bueno, es la parte del miedo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El miedo aparece en aquellos papás eh, que les da miedo, o más bien que asumen que su hijo va a ser incapaz, ajá, para resolver la vida en general. Y entonces, como me da miedo a mí soltarlo, pues entonces no le pongo un límite, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de eso yo le resuelvo, ¿sí? Les doy un ejemplo, eh, me decía una mamá, ¿no? Pues mi hijo cuando se alcoholizaba, la verdad es que faltaba mucho al trabajo y lo que yo hacía era llamar al trabajo y decir que pues pobrecito, se había enfermado, ¿no? No es que se hubiera alcoholizado, se había enfermado. Y entonces yo como mamá, pues lo justificaba porque a mí me daba miedo que perdiera el trabajo y pues si perdiese trabajo, ¿cómo iba a encontrar otro? ¿No? Y entonces a eso me refiero, que muchas veces está este miedo, ajá, a sentir que más bien que se presenta cuando sentimos incapaces a nuestros hijos. Ajá. Entonces,
Yo les decía hace rato, si bien es cierto, la función de un papá es orientar, llega a cierto punto donde tenemos que aprender a soltar, ¿sí? Es más, vamos negociando. Por ahí de la adolescencia es cuando uno quiere empezar a incorporar tus propios límites y se empieza a separar de los papás, ¿sí? Y a veces como papás nos da miedo y decimos, híjoles, es que no sé si darle o no permiso para ir a esa fiesta, porque qué tal si pasa esto y qué tal si pasa el otro. Sí, es cierto, el miedo es algo que no desaparece, es más, vamos a tener hijos adultos y todavía vamos a tener ahí cierto miedo. Sin embargo, es necesario para la vida de sus hijos soltar, ¿sí? Hay que saber, obviamente, cuándo soltar también, ¿sí? No hay que hacerlo antes ni hay que hacerlo después, hay que hacerlo en el momento adecuado. Y esto tiene que ver con la tercera situación en la que normalmente nos impide poner límites. Y esta es una cuestión de principios. ¿A qué me refiero? Hay papás, ¿sí? No sé si ustedes conozcan algunos, pero he escuchado papás que dicen, no, pues yo no le pongo límites, pues porque él tiene que aprender, ¿sí? Y si bien es cierto, durante toda esta presentación yo les llevo diciendo que es cierto que debemos soltarlos y que ellos deben de ir aprendiendo también, ¿sí? La realidad es que esto es un proceso, o sea, no los vamos a soltar cuando son niños o adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? A veces vemos, pues ya adolescentes en situación de drogas o consumo a niveles, pues ya altos y en edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque a veces por cuestión de principios, aunque nos parezca extraño, hay papás que dicen, no, pues que aprenda, ¿no? Que aprenda por sí solo, eso le toca a él. Y entonces pues no pongo ahí un límite, ¿me explico? Y entonces, bueno, un poco lo que yo les quiero dejar hasta aquí es un poco esta parte de que para poder poner límites, si ya vimos que es tan importante, yo les invito a ustedes como familia, ¿sí? A que pues superemos ese egoísmo, esos miedos, pero que también replanteemos nuestros principios, ¿sí? Replanteemos a ver qué me hace a mí en mis principios no ponerles límites, ¿no? Por ejemplo, a veces también hay mamás que dicen o viven como un principio la parte de yo nací o yo soy mamá y pues parte de mi principio de ser mamá casi es dar mi vida por ellos, ¿no? Y entonces a veces pues me olvido totalmente de mi vida y a veces es un principio pues algo equivocado porque creo que nada merece el hecho de que nosotros abandonemos nuestra vida, ¿sí? Entonces por eso yo les decía, hay que replantearnos ahí algunos principios que tenemos, ¿ok? Y bueno, vamos a ligar como esta parte de los límites, pues, que tiene que ver con todas las adicciones, ¿no? Pues bueno, lo que se ha visto, número uno, es que quienes no recibieron límites claros, puede que no sepan ponérselos, ¿sí? Es decir, aquí lo difícil o lo complicado no solamente es que si yo adicto crecí con esta incapacidad, ¿no? De poner límites, no solamente no voy a poder respetarlos, ¿sí? Sino que además de todo, no voy a poder ponérmelos. ¿Y eso qué implica? Que si yo no me pongo límites, implica un riesgo, ¿sí? Porque, por ejemplo, papá y mamá no van a estar toda la vida, o la pareja, o incluso los hermanos, porque a veces le damos esa responsabilidad a los hermanos. ¿Sí? Entonces, si yo no aprendí a incorporar esos límites, a entender que el mundo tiene ciertas reglas, ¿sí? Que tiene ciertos, pues sí, lineamientos, si yo no lo aprendí, pues ¿qué va a pasar? Pues que obviamente no voy a saber autocuidarme y por eso voy a recurrir también muchas veces a conductas de riesgo, ¿sí? En ese sentido, yo siempre les digo, Cuando, cuando los límites no fueron puestos en casa, voy a salir al mundo pensando que el mundo es como mi casa y que creen allí hay algo bien, pues lamentable. ¿En qué sentido? Los límites en casa, si no se respetan, bueno, a lo mucho lo que puede pasar, bueno,
sí ha habido accidentes complicados en casa, ¿verdad? Hay niños que se han quemado porque han tenido acceso a cosas que no debían. Hay niños que han tenido accidentes graves. Sí, o sea, sí hay graves, pero normalmente los límites no suelen ser a tal magnitud, ¿no? Sin embargo, allá afuera, en la vida de la sociedad, en la vida real, si ustedes se dan cuenta, los límites suelen ser mucho más severos. Ajá. Por ejemplo, si yo me paso un alto, pues no nada más va a ser que mi mamá me va a regañar, ¿no? Seguramente alguna multa de tránsito voy a tener que pagar en el menor de los casos. Si me va mal, pues a lo mejor y causa un accidente, ¿sí? Y a lo mejor no nada más, pues corre riesgo mi vida, sino la vida de alguien más. O sea, lo que les quiero transmitir es que allá afuera los límites son mucho más complicados, ¿sí? Y entonces, si yo ya maté a alguien por mi imprudencia, pues bueno, eso implica una cuestión legal, ¿no? Y un sinfín de ejemplos les puedo dar en esta parte en donde si no se incorporan adecuadamente esos límites en mi casa, en la casa, recuerden, en la casa pueden ser amorosos, pueden ser respetuosos los límites, allá afuera no lo va a ser así. Y bueno, el punto número 2 es que las personas que no han recibido pues esta parte de los límites, insisto, perciben al mundo con límites difusos y débiles. Ajá. Crecen con esta visión de que ellos pueden pues manipular de alguna forma o incluso, no es incluso que lo hagan con conciencia, con alevosía y ventaja, como dicen algunos, sino que más bien es como si no pudiéramos verlo bien. Es como si nos faltaran ahí lentes, ¿no? Y entonces, pues si yo no tengo claro los límites, pues voy a seguir haciendo cada vez que puedo de las mías. El problema aquí es que pues luego vienen las consecuencias, ¿cierto? Eh, y finalmente, aquellos que no han incorporado límites, y seguro esto también lo han vivido, culpan a los demás por la frustración que les genera, ¿sí? Por ejemplo, si el policía me agarró porque me pasé el alto, normalmente quienes no han incorporado el límite van a decir, no, pues fue su culpa, ¿no? O hay este mendigo, policía, ¿no? ¿Para qué estaba ahí? Seguro ya quiere su mordida, ¿no? O sea, aunque fue mi culpa, siempre busco a quien más culpa, ¿sí? En la parte de la adicción seguramente lo han visto. Seguramente aquellos que ya están como muy metidos en consumo les dicen, no, pues es que yo me alcoholizo por tu culpa, ¿sí? O seguramente, pues me corrieron del trabajo porque no me cubriste. Si tú hubieras dicho la mentira por mí, de que pues me enfermé, nada de eso hubiera pasado. Sí, es decir, normalmente, insisto, proyectan esa culpa o esa responsabilidad hacia afuera, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo, insisto, hacerse responsables. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado de, insisto, de qué pasa cuando yo no pongo límites hacia afuera, ¿sí? O sea, qué situaciones de mi vida personal me pueden llevar a no poner límites hacia afuera, como lo son, ya lo decía yo, el egoísmo, el miedo y mis principios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo no me pongo a mí mismo límites? ¿Sí? Hay algo que se llama en el mundo de las adicciones codependencia, que estoy segura que ya muchos por ahí conocen el término, ¿cierto? Entonces me gustaría que alguien me ayude a leer esta diapositiva. ¿Alguien gusta ayudarme a leer? ¿Qué es la persona codependiente? ¿A quién podemos considerar codependiente? Yo lo leo, Sí, doctora. claro que sí, por favor. Codependencia. Persona que se dedica a cuidar, corregir y salvar a un dependiente, involucrándose en sus situaciones de vida conflictivas, sufriendo y frustrándose ante sus repetidas caídas, llegando a adquirir características y conductas tan erróneas como las del propio adicto. 1. Establecer y Hasta mantener... ahí está bien, ¿eh? Hasta ahí. Gracias. Gracias, Maripaz. Ok. ¿Quieres comentar algo de esto, Maripaz? ¿No? Perdón.
La situación que me gustaría comentar es lo que justamente he aprendido en estos talleres y en la situación familiar en la que vivo, es que hay como un círculo vicioso, ¿no? Es tú haces, yo salvo, tú haces, yo te ayudo, tú haces, yo estoy ahí. Y justamente lo que nos permite aprender en estos talleres cada semana es cómo romper, justamente poniendo límites, justamente aceptando que es una enfermedad, justamente aceptando que todos tenemos una participación de algún modo en una situación, ¿no? En la que si bien es cierto que muchas veces influye la situación genética, psicosocial genética, pues también hay cuestiones en las que nosotros muchas veces por ignorancia o por, ¿cómo le llaman ustedes a esta parte de recibir algo de secundarios, beneficios secundarios? Ganancias. Ujú. Ganancias secundarias, justamente a veces caemos en la trampa, ¿no? Pero romper estos esquemas son justamente lo que nos permite ir sanando. Y bueno, yo lo que puedo decir también en lo personal es que estos procesos son dolorosos, pero son la salvación para todos. Gracias, doctora. Gracias a ti, Maripaz. Voy a retomar este último que dices. Efectivamente es doloroso. Recuerden que yo les decía a lo largo de la presentación, el límite es doloroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el límite tengo que reconocer que mi deseo no es omnipotente. ¿Qué es eso? Que mi deseo tiene un hasta aquí. Entonces, si estamos hablando que como familia también necesitamos un autolímite, ¿sí? Es decir, el propio autocontrol. También es doloroso porque si yo les preguntara por qué están aquí, estoy seguro que la mayoría me diría, bueno, pues porque quiero que mi hijo se recupere, ¿cierto? Ese es mi deseo. Esa es la parte de mi necesidad, ¿sí? Y que por eso, bueno, estamos aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Dice ahí la presentación, que el dependiente llegue a involucrarse tanto, ¿sí? En situaciones de vida conflictivas que le lleva pues a sufrir y a frustrarse ante repetidas recaídas. Ajá. Es decir, como codependiente me cuesta mucho trabajo ponerme un límite porque es doloroso, porque eso implica entender, ¿sí? Que yo no voy a tener el poder, ajá, de cambiar o quitar la adicción de mi familiar. Ojo, no estoy hablando del apoyo que se le pueda dar al familiar. Sin embargo, recuerden, el codependiente se va a un extremo en donde se genera la fantasía de que yo tengo que resolverle absolutamente todo, ¿sí? Y el mayor miedo, y no me dejarás mentir, de un codependiente, alguien que sufre adicciones, pues es que es el dependiente, pues que el dependiente muera, ¿sí? Y en ese sentido, admitir que yo no tengo esa capacidad para evitar, ¿sí? Estas recaídas, ¿sí? Porque no todo es mío. Por supuesto, insisto, voy a apoyar como familiar lo que se pueda, pero no todo va a ser a través de mi deseo. El aceptar eso como codependiente es bien complicado porque implica, es una pérdida dolorosa, ¿sí? Implica que yo aprenda a soltar también. Ujú. Y entonces, insisto, por eso es importante los límites que ustedes van a aprender de aquí en adelante a poner no solo a su familiar en recuperación, sino los límites hacia ustedes mismos. ¿Sí? Porque recuerden, cuando aprendemos a poner límites con nosotros mismos, existe el autocuidado. Cuando no lo hay, pues es lo que pasa, como dice aquí en la diapositiva. Generamos conductas tan erróneas como las del propio adicto, ¿sí? Es decir, nos volvemos adictos al adicto. Es decir, por eso hoy en día se reconoce, sí, que ya es un trastorno esta parte de la codependencia. Ajá. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Que las personas codependientes, ahora sí, lo de abajo dice, no saben establecer y mantener límites saludables,
¿sí? Normalmente cuando estamos en esta cuestión de la codependencia, generamos una parte en donde le permitimos a nuestro familiar que está en lo de las adicciones, pues a veces lastimarnos, ¿sí? Y entonces, a veces, aunque por ejemplo yo sé que el dinero que le doy se lo va a ir a gastar en consumo, aún así se lo sigo dando, a pesar de que a lo mejor yo necesitaba ese dinerito, ¿sí? Ya no pongo esos límites saludables. Ajá. Validarse y protegerse emocionalmente es algo que no sabe hacer el codependiente. Normalmente dice, híjoles, pues es que si yo no le doy para su vicio, se va a ir a otro lugar, a meterse más peligroso. Y aunque yo me sienta mal, pues yo se lo voy a dar. ¿Sí? Siempre me estoy poniendo en segundo término. Y finalmente dice, le cuesta, perdón, tomar decisiones por su cuenta. Es decir, mi vida como codependiente normalmente va a girar en torno a quién, al adicto, ¿sí? A mi familiar enfermo. Y entonces, bueno, insisto, por eso es la importancia, sobre todo, de poner límites no solo a su familiar, sino a ustedes mismos. Y es todo un proceso, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué les quiero también dejar el día de hoy? Algunas pautas para que ustedes como familia, ya sean que son papás, pareja, hijos incluso o hermanos, pues también ustedes mismos recuperen esa parte del ponerse límites, porque aunque suena muy sencillo, la realidad es que es todo un proceso y a veces es bien complicado porque ya me di cuenta que le hago daño a mi familiar rescatándolo, sin embargo no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? Por eso es que se dice que esta codependencia es tan complicada o es tan dañina como lo es cualquier otra adicción. Entonces, el paso número 1, si lo quieren ver así, o la pauta número 1, es que ustedes como familia, ¿sí? Reconozcamos primero que nada la existencia de un problema, ¿sí? ¿Cuándo hablamos de un problema? A lo mejor no todos lo tienen, a lo mejor sí. ¿Cuándo vamos a hablar de un problema? Cuando yo ya me di cuenta que estoy en este círculo vicioso, como decía Maripaz, y quiero dejarlo, pero no puedo, ¿sí? O sea, yo ya sé que sufro ahí, yo ya sé que me hace mal no dormir en las noches porque estoy pensando en mi hijo, yo ya sé que he postergado a hacer mis actividades normales porque nada más estoy al pendiente de él. Yo ya sé que eso es malo, pero no puedo dejar de hacerlo, ¿sí? O sea, hay una compulsión a regresar a todos estos hábitos. Pues es como cualquier otra adicción, ¿sí? En el camino obviamente puedo tener recaídas, pero mientras yo no reconozca que tengo un problema de codependencia, difícilmente me voy a poder poner un límite, ¿sale? Esa es la pauta 1. La pauta 2 dice, responder con acciones y no únicamente con preocupación, renunciando al rol del sufridor, ¿no? Esto lo veo mucho en los codependientes, que es esta parte de decir, ay, no, pobrecito, ¿no? Pobrecito, mira cómo se alcoholiza, sin embargo, yo soy quien le compra la botella. ¿Me explico? Es decir, sí está esta parte de la preocupación, sin embargo, no llevo a cabo acciones que modifiquen, ¿sí? O que me dejen de hacer parte del problema. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Lo único que estoy haciendo es un rol del sufridor, mas nunca me responsabilizo por realmente ponerle un límite a mi familiar. Y entonces, bueno, esa es la parte número 2, que hay que empezar a hacernos responsables de acciones. El punto número 3, centrar la atención y la energía en tu propia vida, no en la otra relación. ¿Sí? Como codependientes, lo que normalmente va pasando es que toda mi atención o mi vida gira alrededor de esa persona. Es más, tristemente he visto que cuando mi familiar se empieza a recuperar, yo, papá o mamá codependiente, no sé qué hacer.
no, pues es que como ya no se está alcoholizando, ahora yo estoy ansiosa, ¿no? Porque ahora ya no sé qué hacer los fines de semana, ¿sí? Es decir, insisto, primero que nada hay que reconocer que es un problema y que de alguna forma toda pues mi perspectiva de vida está girada en torno a lo que el adicto hace o deja de hacer. Y entonces, bueno, ahí yo les sugiero que hay que empezar a centrar esa atención y esa energía en nuestra propia vida. ¿Ok? 4, asumir la responsabilidad no viviendo la situación con sentimiento de culpa. Esto es muy, muy dado, ¿no? Es que me siento responsable porque de chiquito no le di o porque le faltó o porque, ok, una cosa es asumir la responsabilidad y decir, sí, me hago responsable como papá, quizás tuve estas fallas, cometí estos errores, pero entender sobre todo que mi sentimiento de culpa no me va a llevar a nada. ¿Sí? Siempre les digo, es como, la culpa es un poquito como esta parte de darnos golpes de pecho. Y ahí está, ¿no? O sea, no nos va a llevar a esta parte de responsabilizarnos, decir, bueno, pues a lo mejor fui carente en este aspecto y hoy decido, hoy me hago responsable a ya no serlo, ¿sí? O me hago responsable, pues incitando a mi hijo de alguna forma a que retome su tratamiento o incluso poniéndole límites, porque a lo mejor, pues de chiquito no hubo esa posibilidad, ¿no? Es decir, quitemos o trabajemos ese sentimiento de culpa en general. Esta parte, la que sigue, es muy importante, salir del ambiente familiar. Cuando estamos como tan adentro del problema de la codependencia, muchas veces lo que pasa es que no somos capaces de ver hacia afuera, ¿sí? Y entonces yo aquí lo que les quiero sugerir o a lo que les quiero un poco motivar es que también ustedes busquen otro tipo de vínculos, ¿sí? A veces estamos tan inmersos en esta parte de la adicción de nuestro familiar por el miedo que tenemos, eh, que nos cuesta mucho vincularnos hacia afuera y buscar una red de apoyo. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, afortunadamente ya existen los grupos de apoyo como lo son Al-Anon para familias de alcohólicos, ¿sí? O codependientes anónimos también, ¿no? Es decir, toda esta parte, esta dinámica de salir de nuestro ambiente familiar nos va a permitir poder poner límites para autocuidarnos, porque pues insisto, mientras no lo hagamos, difícilmente lo vamos a hacer con nuestro familiar. Y por último, desprenderse emocionalmente de los problemas de los demás. Sé que pues en enunciado pues suena fácil, ¿no? Pero definitivamente es algo que como codependientes tenemos que hacer, porque si yo le doy ese poder a mi hijo, a mi pareja que está en adicciones, pues todo el tiempo voy a estar emocionalmente enganchado a él o a ella. Y entonces, pues mi estado de ánimo va a depender del otro, ¿cierto? Si es así, pues no voy a poder ponerme límites, eso queda más que claro. Entonces, bueno, ya para finalizar, quiero ponerles un pequeño cortometraje, me parece que dura 5 minutos. Y pues quiero que lo observen, lo analicen. No tiene como tal palabras, todo es gráfico, pero espero que con eso podamos aterrizar un poco el qué pasa cuando no pongo yo un límite hacia mí mismo, hacia mi persona, pero también qué puede pasar con mi hijo, mi hija, dependiente a mí, ¿no? Entonces, permítanme, les voy a redirigir. ¿Me pueden confirmar si ya está en pantalla el cortometraje? Aún no. Y Aún no. bueno, está el link. Ujú. Ah, ok, el link. Ok, déjenme pausarle.
Ok, ahí ya ven, ¿cierto? El YouTube. Y ya hay aquí. Ok, perfecto. Les va a pedir nada más que me apoyen por ahí con su audio. Por ahí, Silvia, si me puedes apoyar, por favor. Ok, entonces, bueno, vamos a verlo y reflexionamos. Creo que no se escucha. ¿No lo escuchan? No. No sé si puedas compartir el link por el chat y que Ok, cada, no, no cada se uno volvamos por escucha. acá. Ok, a ver, permítame tantito. Gracias, Jackie. Sí, 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 no, no hay problema. Ok, ahí ven la presentación, ¿cierto? Sí, Ok, ok. Ricardo, lo envío ahorita a qué chat. Al chat de aquí de Zoom, Jackie, porfa. Ok, O perfecto. mándamelo a mí, yo lo mando como quieras. Pero aquí Sí, en el Zoom para que todos lo tengamos. en el Zoom. Ok, ok. Denme un minuto, que no me permite. Listo. Por ahí lo envié al chat. No sé si tenemos tiempo para que lo vean, Ricardo. Pues ahora sí que Tenemos que no sé ir. qué tiempo tenga, ya son 12:12 y también el tiempo de las familias. Si es Ok, como así muy relevante para que podamos comentar acerca de él, pues si gustan familias, lo vemos. ¿Qué les parece? sí, como ustedes gusten. Dura 5 minutos. Si quieren, les damos 5 minutos, obsérvenlo y podemos cerrar con eso. ¿Les parece bien? A mí sí me parecería bien. Ok, Adelante. ok, adelante. Les doy 5 minutos entonces. Gracias, Jackie. Sí, gracias a ustedes. gracias.
¿Qué pasó si están viendo el video? Yo no lo puedo ver. Yo tampoco lo veo. No, Lo iban a ver individual. Se mandó el link al chat. Ah, ok. Ujú. Ahí está en el chat. Hay que, bueno, darle clic y les va a mandar directo al video. Por favor. Ok, gracias. Ok, un minuto más. Si están de acuerdo para que cerremos con esto. ¿Me pueden indicar si alguien ya terminó de verlo? Yo no lo pude ver, no encuentro cómo hacerle. Ok. Si no, podemos buscarlo en YouTube, como el cordón umbilical. También ahorita en un ratito más yo lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, muchas gracias. Perfecto. Eso está bien. Gracias. Ok. Ok, ¿alguien lo pudo ver? Que nos pueda transmitir un poquito, qué le dejó el cortometraje. Yo ya pude verlo. Sí, ok. ¿Nos quieres comentar algo, María? Sí, pues es muy duro el tema de ese cordón que indica la codependencia. Lo que queremos hacer por amor a veces es, en lo que entiendo, que el cordón está mostrando, aunque no lo tenemos invisible de alguna manera porque es como metafórico en este video, el cordón de la codependencia que tenemos de la relación de padres e hijos. Ese amor que creemos tener hacia ellos se puede convertir en algo muy dañino para ellos.
y se convierte en más bien en no dejarlos crecer, madurar y vivir la vida. Y no nos damos cuenta porque pensamos que es amor. Entonces, pues digo, para los que no lo han visto, ya no digo más, pero es muy duro el final porque precisamente es lo que pasa, yo creo que ha pasado cuando no ponemos los límites y no nos damos cuenta que estamos creando una liga, ese cordón es justamente el que no les mostramos a tener herramientas para crecer, madurar, valorar a los hijos y nosotros no lo podemos ver porque también es lo que le llaman la codependencia y podemos seguirnos así por años y a lo mejor eso es lo que nos pasó también a los que tenemos hijos adictos, ¿no? Eso es lo que yo vi así. Y bueno, otras cosas más, pero está muy bueno el video. Ok, así es, María. Efectivamente, sí, lo entendimos muy bien. Como dices, ¿no? A lo mejor no se los voy a espolear, ¿no? No me voy a adelantar mucho al video y a comentarles, pero sí, tiene razón, María, un poco el mensaje, la reflexión es eso, ¿no? El cómo a través de este vínculo que en un inicio era de amor y en un inicio, como yo les decía, es totalmente necesario, llega un punto en el que pues es importante cortarlo, porque como decía María, al final, si no, este niño, esta persona, ¿no? A lo largo de su vida, pues no va a crecer, ¿sí? Y algo importante de lo que les va a transmitir el video, o esperaría yo también que hagamos reflexión, eh, no solo es como papás vamos a impedir este crecimiento, sino también hacia nosotros, ¿no? O sea, cómo estamos imposibilitándonos, ¿sí? De vivir pues una vida propia, ¿sí? Porque al final del día, recuerden, el cordón umbilical, si ustedes lo imaginan, no solamente es el apego que el bebé tiene con la mamá, ¿no? Sino la mamá con el bebé. Y mientras ambos, pues ahora sí que estén unidos bajo ese cordón umbilical, muy difícilmente van a poder encontrar la individuación, que era de lo que yo hablaba al inicio de la presentación, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en poder crecer y poder independizarse y de alguna forma cada quien vivir pues su vida, ¿no? Al final del día. Entonces sí tiene un final bastante fuerte, como dice María, y espero que pues a algunos les deje algo a la reflexión, ¿no? ¿Alguien más que quiera agregar algo del video? ¿Les generó algo? Si es que lo pudieron ver y si no, pues bueno, ya Ricardo nos estará ahí compartiendo amablemente el link. ¿Alguien más? Ya lo envié, Jackie. Ah, ok. Perfecto, gracias. Lo puedan reflexionar también, ¿no? Con tiempo. Y bueno, si por hoy no hay algún otro comentario, ¿O alguna duda sobre alguna lo que... duda. Hola, buenas tardes. Yo quiero Buenas tardes. compartirles algo. Escuchando tu taller y recordando toda mi vida, bueno, yo soy familiar soy hija, hermana y madre de enfermos de alcoholismo. Y esto me lleva a reflexionar cómo es una cadena, porque en mi casa, desde que yo recuerdo, se manejó mucho el miedo y el control. Y esto en mi vida tuvo como consecuencia lo mismo y llegar a través de la vida y darme cuenta ahora que yo debí, o sea, que nunca tuve límites sanos y que ese miedo pues me hizo llegar como codependiente y dependiente de mis benditos enfermos. Sí, entonces es curioso cómo también cuando estás aprendiendo a poner límites, todo se vuelve un caos, ¿sí? Y es como, como si tú fueras la mala del cuento, ¿sí? Y esto conlleva a que tengas muchas pérdidas, tanto familiares como con uno mismo. Por ejemplo, a mí en este momento
Sí, tuve una operación y yo siempre he sido la resolutora de esta familia, de mis hijos. Y ahorita que yo me encuentro en esta situación, tengo que poner límites en cuidarme a mí misma, en darme el tiempo para mí misma y poner un límite de decir, bueno, no puedo hacer esto en esta etapa, en este tiempo. Y esto lleva a que yo también pida ayuda hacia mis familiares. Y es un tanto complicado y es como frustrante a veces para mí decir, ay, bueno, pues si yo siempre he sido la resolutora, yo siempre he sido la que puedo todo, pero es ponerme un límite, ¿sí? Y pues bueno, esto a mí me ha estado ayudando a confrontarme también conmigo misma. Y pues sí, también uno tiene ganancias a poner los límites. Eso es todo, gracias. Sí, gracias a ti por compartirnos esto como tan valioso, ¿no? A reflexionar es que efectivamente cuando uno comienza a poner límites, pues recuerden, ¿no? Quien se enoja de los límites normalmente es quien se beneficiaba de que uno no los pusiera, ¿no? Y sí, es doloroso también porque recordemos que cuando los empezamos a poner hay frustración, ¿no? Y a veces como codependientes lo que más nos puede, lo que más duele es este miedo, ¿no? A perder ese aparente amor o ese aparente agradecimiento que los otros tienen hacia nosotros, ¿no? Y de repente cuando perdemos como estos, entre comillas, beneficios, ¿no? Porque la realidad es que salen bastante caros, pues también implica una pérdida, ¿no? Como nos compartían ahorita, para nosotros, ¿sí? Porque dices, híjoles, ya se enojó conmigo o ya se distanció la familia, ¿no? Y entonces, bueno, hay que afrontar, eso es parte también de incluso un duelo que vivimos como codependientes cuando comenzamos a poner los límites, pero sobre todo entender que al final va a ser algo positivo porque nos vamos a estar relacionando ya no a través de que el otro me necesite, ¿me explico? De que el otro incluso abuse en ese sentido de lo que yo puedo dar, ¿sí? Sino que sea una situación más recíproca, ¿sí? En donde yo quizás puedo apoyar en esto, pero el otro también me puede apoyar, ¿no? En cierta medida. Entonces, creo que eso es importante, esto que nos compartes, ¿no? Y gracias. Por ahí, Genaro, está la mano levantada. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, doctora. Mire, caso contrario de aquí de la persona que acaba de hablar, pues yo vengo de una familia que creció solo, sin límites, ¿verdad? No, no tuve la figura paterna para de alguna manera él me ayudara de alguna forma, ¿no? Entonces nosotros crecimos siempre siendo independientes, ¿no? De alguna manera, pero ya a la hora ya cuando tuve la oportunidad de tener familia, que es mi hijo, el que está ahí, de alguna manera quisimos o lo sobreprotegimos, ¿no? Porque nunca le pusimos límites, nunca, a mí me enseñaron a hacer, o más bien nunca me pusieron límites, porque siempre estuvimos de alguna forma libres, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y lo que nos compartían, ¿no? Esta parte de los patrones. Nuestra vida pues fue normal, ¿no? Digamos, de alguna manera. Nunca tuvimos ese problema de alcoholismo, de drogadicción, ¿no? No estábamos enfocados de alguna manera a resolver, como dice la señora, a resolver nuestra vida, ¿no? Entonces, apenas ahorita con y la codependencia que estamos con nuestro hijo, pues es que estamos aprendiendo a ver la realidad de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si en algún momento les hacía falta algo, como dice yo, pues siempre fuimos las personas que resolvíamos la vida de nuestra familiar o de nuestro hijo, de nuestra hija, sin saber que le estábamos causando un daño, ¿no? Una sobreprotección que los llevó a donde están ahorita, ¿no? Ujú. Así es.
Y Sí, eso es, pues sí es difícil vivir con eso, ¿no? Y ahorita que estamos enfrentando la realidad, pues sí, sí va a ser difícil, pero yo creo que con ayuda de todos ustedes, del apoyo que les están dando y a vivir con esta situación, pues pienso que estamos aprendiendo algo nuevo, algo diferente que los va a ayudar a salir adelante, ¿no? así es. Y sobre todo, lo importante es que ya lo están reconociendo, ¿no? Lo están aceptando y de alguna manera eso les va a permitir a ser conscientes, ¿no? Que no ha sido sana, quizás, no del todo, esta sobreprotección que usted comenta, Genaro, ¿no? Hacia su hijo y que eso Así es. lejos quizás de protegerlo, ¿no? Y siempre les digo cuando hay sobreprotección, lejos de enseñarle a cuidarse al hijo, pues más bien lo que le enseño es que él es incapaz y que yo toda la vida tengo que más bien resolverle, ¿no? Y pues eso manda un mensaje equivocado a la persona porque no Así es. permitimos que ellos mismos generen sus propias habilidades, sus propias herramientas, ¿no? Ya verán ahí el cortometraje, espero que lo puedan reflexionar, les va a ayudar mucho. Eh, Porque al final del día hay un punto, ¿no? En donde, pues desafortunadamente los padres, ¿no? No somos eternos y entonces si no enseñamos o no soltamos a nuestros hijos y no les ponemos también los límites, pues de alguna forma lo van a tener que aprender afuera, yo les decía, en el mundo real, de una manera pues no adecuada, ¿no? Poniéndose en riesgo constantemente, como lo es con el consumo de sustancias. Ahora, Así, Genaro, pues me da gusto que ya lo estén reconociendo, lo estén trabajando y como dice en la diapositiva, pues los límites se aprenden y se enseñan, es decir, si no los hemos aprendido, se pueden reaprender, ¿no? Y incluso si no los hemos enseñado también, siempre hay tiempo, ¿no? De volver a enseñar esa parte. Entonces, así gracias, es. Genaro. Así es. Yo creo que era el miedo que teníamos de que nuestros hijos no lo supieran hacer o no estaban capacitados para hacerlo. Y eso fue una de las, yo creo que de los motivos míos de que mi hijo llegara a esta situación, ¿no? Así es, como lo veíamos ya en la presentación, ¿no? A veces el Así es, miedo nos incapacita a soltar, ¿no? así es, Básicamente. así es, así es. Así es, Genaro. Pues Muchas gracias. gracias. Gracias a ti por compartir. Rafael, Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? sí, buenas tardes, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, soy Rafael, hermano y codependiente de Marcos. Él estuvo hace un par de años en la clínica y les quería compartir mi caso. Yo trabajé mucho la codependencia. En realidad, a mis 38 años no sabía que era codependencia y que yo era codependiente. A través de las terapias de Pinar pude aprender y entender esta, pues este trastorno o esta parte de la personalidad. Y la verdad es que me ayudó mucho, no solamente en cuestión familiar, sino también hasta en laboral. Pero sí quería comentar que, bueno, por lo menos al inicio no fue fácil. Fue, como comentaron por ahí, fue un proceso doloroso el poder experimentar esta parte de ir soltando. Y lo que quería tocar, el tema es de qué pasa cuando ya uno empieza a poner límites a nuestro paciente, a nuestro familiar. La verdad es que en nuestro caso, bueno, primero hubo un poquito de resistencia a poner límites por parte de mis papás hacia mi hermano, como que ellos también no sabían que le estaban haciendo un daño al quererle resolver. En general, toda la familia tenía esa codependencia con mi hermano y esto también venía desde una generación anterior, pero bueno, lo veníamos como arrastrando. Pero ya lo hemos trabajado y creo que ha funcionado. Pero el tema era que cuando yo, por ejemplo, le quería poner un límite, mi hermano me pedía dinero. Varios ejemplos que mencionaste durante la sesión, me acordé. Chocaba, por ejemplo, ¿no? Al final, creo que 2 o 3 veces al año chocaba. Después entendí que, pues, más bien eran pretextos para poder conseguir dinero para su consumo. Entonces, esta forma de manipulación a través de hacerse como la víctima, de decir que necesitaba dinero para esto, para su familia, para lo que sea. Entonces, y muchas veces uno también confía en que sí es eso, ¿no? Pero ya cuando empezamos a ver patrones raros,
como de que cada rato necesitaba dinero para ciertas cosas y le descubríamos, en este caso él consumía cristal, le llegaron a encontrar cristal en la maletita de su trabajo, entonces pues dijimos, no, pues entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, entonces él al final, cuando empezamos a poner límites, se puso un poquito, pues, agresivo, como queriéndonos culpar de que no lo queríamos apoyar, de que no lo queríamos ayudar. Y la verdad, si no hubiera sido gracias a la terapia, hubiéramos caído como en ese juego de manipulación, de hacernos sentir culpables por no quererlo ayudar. En mi caso, yo sí le retiré todo el apoyo en cuestión monetaria. Le dije, si quieres hablar, si quieres platicar, si hay algo importante que necesiten, pues los puedo apoyar, pero ya no va a ser como antes, de que cada rato que necesitabas, pues ya te daba, ¿no? Y no, pues al final, como algún tiempo me dejó de hablar por lo mismo, pero ya después recapacitó, ya después de un tiempo. Entonces, pues nada más eso, como comentar mi caso, porque lo más seguro es que cuando pongamos límites, nuestros familiares, nuestros pacientes van a reaccionar de una manera que a lo mejor nos puede volver a hacer caer. Y pues lo recomendable es la terapia, porque cada quien tiene un caso diferente. Y pues bueno, muchas gracias. Así es, efectivamente. Gracias a ti, Rafael, por compartir esta experiencia tan valiosa. Y me imagino que el hecho de que tu hermano te dejara de hablar debió ser doloroso, ¿no? Y complicado. Pero justo es eso, es entender que aunque para uno pueda ser doloroso, es pensar en el otro, ¿no? En el sentido de que al final es algo bueno para la vida del otro, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque empieza a romper ese círculo vicioso, ¿no? Que nos decías bueno, él sabía que ustedes al final iban a responder y a resolver, ¿no? Las consecuencias que él quizás no había podido vivir porque al final, pues ustedes resolvían, ¿no? O rescataban. Entonces, al final lo valioso de esto es saber que aunque a ti pudiese haberte, pues sí, incomodado, ¿no? Esa parte de dejar de hablar con tu hermano, al final hiciste algo bueno por él, ¿no? Que es enseñarle que justo la vida tiene límites y que su deseo pues no siempre se iba a poder cumplir, que era esta parte desenfrenada de seguir consumiendo, ¿no? Entonces, Le moviste tu audio, Jackie, desconectaste el micro. perdón, ¿ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ya? Ok, Ya. perdón. Bueno, gracias Rafael por compartir esa parte. Gracias a ustedes. Patricia. Sí, ¿me escuchan? Sí. Claro. Sí, hola, buenos días. Bueno, escuchaba sobre los límites, sobre la codependencia, sobre un círculo que se vuelve, y también había una parte donde en el tema dice principios. Entonces, en muchas ocasiones yo he escuchado que así con familiares, con amigos, que actualmente no hay valores. Yo creo que los valores sí hay, lo que no hay son límites. Y a veces la confusión, en mi caso, es si mis expectativas, o sea, son de sacar un hijo adelante, mi familia y todo, y pensando en que si le doy lo que él me está pidiendo, lo va a llegar a un futuro con mucha alegría, con mucho entusiasmo y conocimiento y todo, bueno, pues a lo mejor esas son mis expectativas, pero el darle, porque va en camino, eso no quiere decir que yo esté poniendo los límites. En muchas ocasiones los límites, yo he escuchado también, y eso creo que me tiene que quedar bien claro, que a los familiares y a mí misma, yo me tengo que poner límites con amor, y a veces pensamos que poner límites con amor es consentirles todo. Y resulta que no, es eso, consentirles todo es egoísmo, como lo mencionabas antes. Entonces, ahí sí se vuelve un círculo vicioso entre límites y codependencia, porque no solamente me vuelvo codependiente de un familiar. Yo en mi caso me he dado cuenta que soy codependiente de muchos familiares, que si voy con uno, o que si le hago al otro, o que si escucho, etcétera. Y soy codependiente del mismo
del mismo adicto, ¿sí? Entonces, mis límites no nada más es poner una barrera y yo de aquí para allá y tú para allá. Yo creo que primero, antes que nada, yo me tengo que poner límites a mí misma y saber de plano a dónde quiero llegar, porque es demasiado el desgaste estar con una pareja, un familiar con alcoholismo o con adicciones. Entonces, ¿qué quiero para mí? Porque llega un momento en que dices, ya no puedo dar otro paso. Y ahí es cuando yo aprender a soltar con amor, y es cuando yo puedo empezar a poner límites, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que más o menos entiendo por límites. Gracias. Así es, Pati. Sí, el amor propio también, ¿no? Esta parte sobre todo de no olvidarnos, decía yo, de nosotros mismos, y tienes toda la razón. Normalmente cuando somos codependientes hacia un familiar, no nada más es hacia uno. Normalmente en toda nuestra vida está esa incapacidad para poner límites, ¿no? Decían en el trabajo, en la pareja, ¿sí? Con los amigos, o sea, normalmente nos volvemos esa persona resolutiva, ¿sí? Pero sí, aunque es cierto, puede tener ciertos beneficios de que nos sentimos satisfechos, esto puede ser un poco confuso porque llega un punto en el que dejas de hacer tu vida por procurar a los demás, y ahí es cuando pues ya no es sano, ¿no? Entonces, gracias, Patricia, por esa parte. Pues creo que si no hay más, si no hay alguna duda, yo les agradezco muchísimo el que se hayan abierto a compartir. Y a lo mejor algunos el día de hoy no se animaron a hablar, pero espero de verdad que identifiquemos, ¿no? Yo les decía, lo primero es sobre todo es aceptar o reconocer que puedo yo tener un problema con esta parte de los límites, no solo al ponerlos, sino también mis propios límites, ¿no? Que no respeto esta parte de mi persona. Y bueno, nada más es esa parte, y que sigan trabajando mucho individualmente también en sus terapias, en sus grupos. Hay que buscar redes de apoyo, también eso es súper importante. Y pues nada más agradecerles por su tiempo. Ya sé que nos pasamos algo, pero bueno, creo que de mi parte sería todo, señor Ricardo Ballesteros. Pues nada, yo veo ahí una manita, no sé si ya participó. Sí, la Ya. señora Ok. Patricia, De sí. Pati, ajá. No, pues nada más agradecerles, familia. Creo que el taller de hoy, como para mí todos, nos han aportado muchísimo. Y la verdad es de que yo sí les quería como comentar, sí hay que ser como muy claros y muy contundentes en los límites, porque en realidad eso es lo que es un gran apoyo para que el paciente se pueda permanecer en sobriedad, ¿no? Entonces sí les pediría trabajen mucho en eso, y al final del día la rehabilitación, las ganancias primarias son para el paciente, ¿no? Entonces con amor pues hay que apoyarlos y hay que darles justo esta parte de los límites, ¿no? Y muchas gracias por el tema, Jackie, y gracias a ustedes, familias, por estar aquí una vez más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, Ricardo. Gracias, doctora. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buen día, gracias. Gracias, doctora. Gracias, staff. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, Jackie. Bueno, Saludos, pues, Ricardo. Cuídense. sí, Gracias ahí me a avisa, todos. Pati, por favor. Sí, yo le digo, sí, Sí, ok. la semana. Ok, sí, me parece bien. Bueno, pues Cuídese. cuídense mucho, que Muchas tengan un gracias excelente fin y de buen semana. día a todos. Buen día, a seguir indicaciones de sus terapeutas. Todos, por favor. Buen día. Gracias, doctora. Bendiciones para todos. Buen día. Adiós. Cuídense.